3i Atlas acaba de aumentar su brillo y nadie esperaba esto. Esa frase se convirtió en la alerta inesperada que comenzó a circular entre astrónomos de distintos países cuando las primeras mediciones mostraron un cambio que no estaba en ninguna proyección previa. La magnitud observada en las últimas horas simplemente no coincidía con los registros anteriores y eso encendió una atención inmediata, porque un aumento tan marcado no suele ocurrir sin que haya una actividad física detrás, algo medible, algo real. No era un rumor ni una interpretación exagerada. Era un dato confirmado por instrumentos separados, operados por equipos que ni siquiera estaban coordinados entre sí. Y en el momento en que esas detecciones se cruzaron, quedó claro que estábamos ante un comportamiento que precisaba ser entendido con calma, rigores sin conclusiones precipitadas. Mientras los valores continuaban actualizándose, la comunidad científica comenzó a revisar cada observación en busca de inconsistencias técnicas, errores de calibración o cualquier factor externo que pudiera explicar la diferencia. Pero las verificaciones coincidían. La curva de brillo mostraba un salto repentino, un cambio que no se había manifestado tan fuerte en registros anteriores. Y aunque el fenómeno no estaba asociado a ningún evento extraño o especulativo, sí colocaba a 3i Atlas nuevamente bajo una mirada intensa, porque un incremento de luminosidad en un objeto de paso interestelar siempre abre preguntas sobre su actividad superficial, su interacción con la radiación solar y la cantidad de material que está liberando. En ese punto surgieron nuevas comparaciones con días anteriores, revelando que el ritmo del incremento había sido más acelerado de lo que se esperaba para ese momento de su trayectoria dentro del sistema solar. Nada de esto implicaba conclusiones dramáticas, pero sí un ajuste en la forma en que los datos estaban siendo interpretados. E é justamente essa necessidade de entender o que mudou que faz com que este momento se torne tão relevante. Antes de entrar en los detalles técnicos del comportamiento reciente de 3i Atlas, quiero pedirte que apoyes este trabajo, dejando tu like y comentando desde dónde estás viendo este video. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que siguen de cerca lo que está ocurriendo con este objeto que todavía está dentro del sistema solar y que sigue proporcionando mediciones reales, verificables y científicas. La historia reciente de 3i Atlas ha sido acompañada por numerosos observatorios terrestres y espaciales, no por especulación, sino por la importancia de comprender cómo se comportan los objetos que no pertenecen originalmente a nuestro sistema. Cada cambio de brillo, cada variación en su coma, cada actualización de trayectoria o actividad es un dato valioso que permite a los especialistas comparar modelos, revisar mecanismos de sublimación y entender mejor las dinámicas de cuerpos que llegan desde regiones distantes del espacio interestelar. Y cuando un aumento repentino de brillo es registrado de manera consistente, eso se vuelve un punto de estudio prioritario. Lo que estamos viendo ahora es una fase en la que los instrumentos siguen detectando actividad que puede ser explicada por procesos físicos conocidos sin necesidad de suposiciones. El brillo es una de las señales más directas para evaluar cuánto material está siendo liberado y cómo la radiación solar está interactuando con su superficie. Por eso, cada actualización se torna tan importante cuanto a anterior, y cada detalle observado contribuye para construir un cuadro más completo do fenómeno. En las próximas partes vamos a analizar exactamente cómo fue detectado ese aumento de brillo, qué datos lo confirman, qué mecanismos físicos pueden estar envolvidos y cómo la comunidad científica está interpretando cada señal observada hasta ahora. Cuando los primeros registros comenzaron a mostrar que el brillo de 3i Atlas había cambiado con una intensidad inusual, los equipos que monitorean objetos de trayectoria no periódica iniciaron una revisión inmediata de los valores disponibles, no porque se esperara un evento extraordinario, sino porque un incremento tan marcado, registrado en un intervalo relativamente corto, exigía una verificación cuidadosa. La detección inicial vino de mediciones fotométricas hechas en un periodo continuo de observación en el que varios telescopios estaban recopilando datos rutinarios sobre su comportamiento.
Esas mediciones, tomadas en distintos filtros ópticos, mostraban una consistencia que llamó la atención, incluso antes de que los valores fueran comparados con jornadas anteriores. La magnitud aparente del objeto había cambiado más de lo proyectado, y eso solo podía confirmarse con más datos independientes. La primera reacción de los investigadores fue revisar el registro instrumentado. La fotometría puede ser extremadamente sensible a factores externos como turbulencia atmosférica, contaminación lumínica, calibración inexacta o fluctuaciones térmicas en los detectores. Por eso, antes de interpretar cualquier cambio, se volvió necesario descartar cualquier interferencia. Las imágenes fueron evaluadas una por una, verificando la estabilidad del cielo, las referencias de estrellas, patrón dentro del mismo campo y la consistencia de la curva de luz. Pero incluso con un escrutinio prolongado, los datos continuaban indicando el mismo comportamiento. El objeto estaba más brillante que en la secuencia temporal previa. No existía una anomalía técnica obvia que justificara ese salto. Con esa confirmación inicial, el siguiente paso fue comparar los valores con los datos registrados por otros observatorios que también habían mantenido seguimiento regular. En términos científicos, correlacionar lecturas independientes es una manera fundamental de validar cualquier medición fotométrica y, en este caso, los valores provenientes de distintos instrumentos coincidían dentro del margen esperado, aunque cada telescopio tenía su propio alcance y resolución. Lo que importaba era que la tendencia era la misma. El brillo se había intensificado de manera real y verificable. A partir de ese punto, la atención se centró en entender qué parte del comportamiento físico del objeto podía estar relacionada con esa variación. El aumento de brillo en cuerpos activos suele estar asociado a la liberación de partículas, gases o fragmentos que reflejan más luz solar. No es una suposición, sino un mecanismo conocido y medido, repetidas veces en cometas y objetos con actividad superficial observada. Cuando partículas finas escapan de la superficie, la coma se vuelve más densa y amplia, lo cual incrementa la luminosidad aparente. Es un proceso físico documentado, sin necesidad de agregar explicaciones especulativas. Aún así, cada objeto tiene su dinámica particular, y TRESI Atlas no es excepción. Para saber si ese mecanismo estaba implicado, bastaba evaluar la distribución de luz en torno al núcleo usando fotometría de apertura. Si el brillo total aumentaba proporcionalmente en aperturas mayores, era señal de expansión de material. Y eso fue exactamente lo que mostraron varias de las mediciones. Una distribución más extendida que en los días anteriores, indicio de que la coma estaba dispersando más luz solar. Esto no significaba una mudanza repentina en su estructura interna, ni un evento especialmente raro, pero sí confirmaba que la actividad superficial estaba registrando variaciones medibles. Otro punto analizado fue la posición del objeto en su trayecto dentro del sistema solar. La proximidad relativa al Sol tiene influencia directa sobre su comportamiento, ya que la radiación solar incrementa la sublimación de materiales volátiles. A medida que un cuerpo se aproxima o cambia de ángulo respecto a la radiación, incluso diferencias pequeñas pueden alterar la cantidad de material liberado. La física envuelta no requería hipótesis, apenas observación continua. Y las mediciones astronómicas ya habían mostrado que a lo largo de su ruta, TRESI Atlas experimentaba pequeñas oscilaciones en su emisión de luz, como suele suceder con objetos activos. El punto relevante era que el aumento reciente había sido más intenso que los anteriores, lo que justificaba la atención renovada. Las comparaciones temporales se basaron en magnitudes, medidas en distintos intervalos, para evitar conclusiones precipitadas. Al analizar series prolongadas, es posible comprobar si el incremento de brillo corresponde a una tendencia sostenida o a un fenómeno puntual. Lo observado hasta el momento mostraba que el cambio no había sido un pulso aislado, sino parte de un periodo de mayor actividad. Aún así, el análisis debía continuar con rigor, porque un conjunto mayor de datos permite evaluar si la variación se estabiliza, aumenta, disminuye o fluctúa. Cada uno de esos comportamientos tiene explicación científica documentada, pero solo puede ser determinada con observación constante.
Los especialistas también revisaron la calidad espectral disponible, aunque no había datos de espectroscopia, en alta resolución para todas las observaciones. Algunas lecturas permitieron comparar la intensidad relativa de ciertos rangos de luz. Si la emisión aumentaba de manera proporcional en regiones específicas del espectro, eso podía indicar la presencia de ciertos compuestos volátiles siendo liberados. No era suficiente para definir composición detallada, pero sí para reforzar la idea de actividad superficial. Esas lecturas, aunque limitadas, coincidían con la tendencia general. La luz reflejada y dispersada era mayor que la registrada anteriormente. Uno de los puntos de análisis fue determinar si la variación estaba dentro del rango esperado para objetos que atraviesan regiones internas del sistema solar. La literatura científica muestra que aumentos de brillo pueden ocurrir por diversos motivos físicos, desde sublimación intensificada hasta liberación de material particulado. La diferencia en este caso era la rapidez del cambio, y eso no significaba nada extraordinario, apenas un comportamiento que debía ser documentado con precisión. La rapidez con que el brillo había aumentado era un dado mensurable, no una interpretación subjetiva, y era justamente esa rapidez la que llevaba a los especialistas a examinar cada medición con mayor detalle. Finalmente, conforme nuevas observaciones fueron integradas al conjunto de datos, la curva de luz comenzó a presentar una forma más clara. Mesmo sin conclusiones definitivas, el registro mostraba que el aumento de brillo tenía ocurrido de manera confirmada y consistente. No había necesidad de vincular ese comportamiento a ningún evento hipotético, porque los mecanismos físicos observados en cuerpos activos eran suficientes para explicar la variación. A partir de ahí, la prioridad pasó a ser seguir midiendo, comparando y documentando cada alteración, para construir un registro continuo del fenómeno. Cuando quedó establecido que el aumento de brillo era real y no producto de una falla instrumental, la atención se dirigió a los registros anteriores que describían el comportamiento fotométrico de Trace Atlas. Durante su trayectoria reciente, los modelos desarrollados para objetos activos permiten prever curvas de luz aproximadas, basadas en variaciones térmicas, distancia al Sol, orientación del núcleo y cantidad estimada de material disponible para sublimación. Estas proyecciones no son exactas, pero proporcionan una referencia sólida para detectar desvíos significativos. En este caso, los valores observados no coincidían plenamente con lo que se esperaba para ese punto de su recorrido, lo que exigió una revisión técnica cuidadosa para entender por qué los datos se estaban separando de la línea anticipada. El análisis comenzó revisando mediciones obtenidas semanas antes, cuando la curva de brillo mostraba un patrón relativamente estable. Esa estabilidad es normal cuando el objeto mantiene una tasa constante de liberación de material. Pero conforme pasó el tiempo, pequeñas oscilaciones empezaron a aparecer, algo también común en cuerpos de actividad moderada. Esas variaciones no eran preocupantes en sí mismas. Sin embargo, proporcionaban un contexto importante para interpretar el salto reciente. La clave estaba en comparar la pendiente de la curva antes y después del incremento. Y lo que se veía claramente era que el ritmo de cambio había aumentado de manera más fuerte que en fases anteriores. Para comprender la diferencia entre modelos y datos, los investigadores consideraron primero el efecto de la radiación solar. La interacción con la luz solar genera energía suficiente para sublimar compuestos volátiles en la superficie del objeto, lo cual provoca la expulsión de partículas que posteriormente reflejan más luz. Los modelos estiman la intensidad de esa sublimación según la proximidad al Sol, pero el comportamiento real puede variar dependiendo de la composición exacta y del estado físico del material. Si una región de la superficie contiene depósitos más volátiles o grietas que permiten la liberación súbita de gas, la actividad puede aumentar en un intervalo corto, y eso altera la luminosidad aparente. Ese tipo de variación es conocido en la literatura científica, pero lo que llamó la atención fue la discrepancia entre la intensidad medida y la intensidad prevista. Los registros anteriores sugerían que, para ese momento específico, el objeto debería mantener un brillo dentro de un margen estrecho. En cambio, la curva mostró un incremento más marcado. Eso no contradecía ningún principio físico,
pero sí indicaba que las proyecciones iniciales debían ser actualizadas para refletir el comportamiento real observado. Y es justamente en ese proceso de ajuste donde reside parte importante de la ciencia observacional: confrontar modelos con datos concretos y modificar las estimaciones para que representen mejor lo que está ocurriendo. Otro aspecto analizado fue la estabilidad de la coma. La distribución de luz en torno al núcleo permite inferir cuánta materia está siendo liberada. Si el brillo aumenta proporcionalmente en toda la extensión de la coma, eso significa que hay una liberación generalizada de material. Pero si el aumento se concentra más cerca del núcleo, indica que la actividad puede estar surgiendo de una región localizada. Las imágenes disponibles mostraban que el brillo se había intensificado, tanto en el núcleo aparente como en la región circundante, lo cual sugería un incremento global en la actividad, no un evento puntual. Ese comportamiento no invalidaba ningún modelo físico, pero sí exigía revisar la manera en que los parámetros estaban siendo aplicados. Durante el análisis, se revisaron también posibles fuentes de interferencia ambiental. Aunque la consistencia entre observatorios prácticamente descartaba errores de medición, era necesario evaluar el estado atmosférico de cada local. Cambios en humedad, temperatura o turbulencia pueden alterar la calidad de las detecciones, pero en este caso, los registros originales incluían controles suficientes para confirmar que las condiciones eran adecuadas. Además, los datos que provenían de latitudes distintas reforzaban la confiabilidad de la medición, ya que cada equipo trabajaba bajo contextos atmosféricos completamente diferentes. La coincidencia entre ellos eliminaba cualquier posibilidad de que el aumento fuese una distorsión externa. Otros aspectos revisados incluían la calibración de los sensores. Detectores CCD y CMOS utilizados para fotometría necesitan ajustes periódicos para mantener la precisión, pero cada sesión de observación incorpora archivos de calibración que permiten corregir variaciones térmicas, ruido electrónico y efectos ópticos. Los especialistas recalcularon cada observación con calibraciones independientes para garantizar que el aumento de brillo no fuese producto de algún desvío instrumental. Pero incluso con calibraciones repetidas, los valores permanecían coherentes, confirmando que el incremento observado tenía origen físico y no técnico. Una parte esencial del trabajo consistió en comparar la tasa de variación actual con otras fases anteriores. Eso permite saber si el cambio forma parte de un patrón repetitivo o si representa una aceleración temporal. Lo que los datos mostraban era que, aunque 3i Atlas ya había presentado oscilaciones anteriormente, ninguna había alcanzado la pendiente observada ahora. Aún así, el comportamiento seguía dentro de lo posible para un cuerpo activo expuesto a efectos térmicos intensos. No existía ningún indicio de que el fenómeno estuviera fuera de lo documentado en otros objetos con características similares. Apenas se trataba de un registro que exigía ser entendido en su totalidad. A medida que la revisión progresaba, surgía un punto importante. Los modelos iniciales habían sido construidos a partir de datos limitados y, como ocurre con cualquier objeto que no sigue una órbita periódica conocida, las proyecciones siempre están sujetas a cambios conforme nuevas mediciones son incorporadas. Los investigadores reforzaron que el desvío entre modelo y realidad no significaba que los cálculos estuvieran errados, sino que el comportamiento real del objeto estaba proporcionando información adicional que no había sido visible antes. En ciencia, eso no representa una falla, sino un aumento en la precisión del entendimiento. Otro punto observado fue la variación en la razón núcleo-coma. En periodos de mayor actividad, la frontera entre ambas se vuelve menos definida debido al aumento de partículas dispersando luz. Las imágenes recientes mostraban justamente esa característica, una transición más suave entre el brillo central y el brillo de la región circundante. Ese patrón coincide con una liberación incrementada de material, un proceso físico bien documentado. Aunque eso no explicaba por sí solo la discrepancia completa entre modelos y observaciones, reforzaba la idea de que la actividad estaba más intensa que en días previos. La última parte del análisis se centró en la evolución temporal de la curva. Conforme más observaciones eran añadidas, la forma del gráfico mostraba que el aumento había ocurrido en un periodo
relativamente acotado y con una pendiente mayor que la proyectada. Eso llevó a la conclusión de que los datos antiguos ya no representaban una referencia suficiente. Con cada nueva medición, la línea teórica debía ajustarse ligeramente para reflejar lo que realmente estaba sucediendo. Y ese proceso de ajuste continuo es precisamente lo que permite que la ciencia avance con base en observación directa y no en estimaciones estáticas. Cuando finalmente se integraron los datos más recientes, quedó claro que el comportamiento observado correspondía a una fase de actividad intensificada, real y cuantificable. No se trataba de una anomalía inexplicable, ni de un fenómeno fuera de lo documentado en objetos activos, sino de una actualización natural dentro del proceso de monitoreo. El incremento en el brillo no invalidaba los modelos, sino que los obligaba a adaptarse para incluir información más precisa sobre la interacción del objeto con su entorno inmediato. Y es justamente esa interacción la que seguiría siendo evaluada con detalle en las siguientes etapas del análisis. Después de la revisión detallada de los valores que no coincidían con las proyecciones iniciales, el siguiente paso natural fue examinar cómo se estaban midiendo realmente los cambios de brillo en 3i Atlas. Para interpretar cualquier variación con precisión, era fundamental entender cada etapa del proceso de medición, desde la captura de luz en los detectores hasta la comparación entre noches consecutivas. La fotometría astronómica no es apenas registrar una imagen, es un conjunto de técnicas que requieren estabilidad, calibración rigurosa y consistencia entre instrumentos. En el caso de 3i Atlas, los datos provenían de una combinación de telescopios profesionales y estaciones de observación, equipadas con sensores de alta sensibilidad, todos capacitados para registrar magnitudes con un margen de error muy pequeño. El trabajo comenzó por la forma en que la luz era capturada. Los telescopios utilizaban filtros específicos que permiten medir la intensidad luminosa en rangos definidos del espectro, generalmente en bandas ópticas como R, V o G, dependiendo del equipo. Al observar el mismo objeto con filtros distintos, los astrónomos pueden evaluar variaciones en la dispersión de luz y determinar si ciertos rangos se intensifican más que otros. En el caso de 3i Atlas, varios conjuntos de datos mostraban que el aumento de brillo era consistente sin importar el filtro usado, lo que reforzaba la idea de un incremento real en la cantidad de luz reflejada, no apenas una fluctuación en una banda específica. Cada imagen capturada pasaba por un proceso de calibración que incluía correcciones de dark frames, bias y flat fields. Estas etapas eliminan el ruido térmico del sensor, ajustan la respuesta electrónica y compensan irregularidades del campo óptico. Solo cuando todos los ajustes estaban aplicados, la imagen era considerada apta para ser usada en mediciones. Ese rigor técnico permitía comparar datos de diferentes noches sin el riesgo de que una variación artificial fuese interpretada como un cambio real en la luminosidad del objeto. Una vez calibradas las imágenes, se realizaban mediciones de apertura. Eso significa que se selecciona un círculo alrededor del objeto para calcular cuánta luz total está siendo captada dentro de ese radio. Si el objeto está más activo y libera más partículas, la luz se dispersa más y el brillo en aperturas grandes aumenta proporcionalmente. Cuando se compararon aperturas pequeñas, medianas y grandes de 3i Atlas, se encontró que en todas ellas había un incremento notable, lo cual indicaba que tanto el núcleo aparente como la coma habían intensificado su reflectividad. Ese comportamiento eliminaba la posibilidad de que el aumento fuese concentrado solo en una región central, mostrando que la actividad superficial estaba influyendo en toda la estructura, difusa alrededor del núcleo. Otro punto central era evaluar la estabilidad del cielo durante cada observación. La fotometría requiere condiciones atmosféricas consistentes, porque la turbulencia puede distorsionar el flujo de luz captado. Cada registro incluía información sobre seeing, transparencia y variaciones en la temperatura. Los datos mostraban que las noches en las que se detectó el aumento de brillo tenían condiciones adecuadas para mediciones precisas. Esa información fortalecía la confiabilidad de las detecciones, ya que un cambio real no debía ser atribuido a una noche particularmente turbulenta o nublada. Además,
Cada medición se comparaba con estrellas de referencia, presentes en el mismo campo visual. Estas estrellas tienen magnitudes bien documentadas y se utilizan como punto de calibración para verificar si el brillo del objeto está siendo medido con precisión. Si la magnitud de las estrellas patrón se mantenía estable, eso significaba que la medición del objeto también era confiable. En las observaciones de 3I Atlas, las estrellas patrón mostraban constancia dentro del margen aceptable, indicando que el incremento detectado no era un error de calibración, sino un fenómeno real del propio objeto. La parte más delicada del análisis envolvió revisar la consistencia temporal de las mediciones. Para eso, los especialistas compararon curvas de luz construidas a partir de series largas de observación, algunas con intervalos de minutos y otras con intervalos de días. Ese enfoque multitemporal permite identificar fluctuaciones rápidas y cambios sostenidos. Para 3I Atlas, se observaba que el aumento reciente no era apenas un pulso aislado, detectado en una única sesión, sino un patrón que se mantenía a lo largo de varios registros. Eso reforzaba la interpretación de que se trataba de un periodo de actividad intensificada y no de un efecto puntual, causado por factores externos. Al analizar las imágenes con mayor detalle, los astrónomos también buscaron cambios morfológicos en la coma. Aunque la resolución de muchos telescopios no permite ver detalles extremadamente finos, sí es posible evaluar la expansión general del halo de material alrededor del núcleo. En las comparaciones hechas antes y después del incremento, la coma aparecía ligeramente más extensa, algo coherente con una mayor liberación de partículas finas que reflejan la luz solar. Esa expansión no era dramática, pero era suficiente para influir en las mediciones y contribuir al aumento de brillo registrado. Otro aspecto evaluado fue el ángulo de fase, que indica cómo la luz solar incide en el objeto y cómo esa luz es reflejada hacia los observadores en la Tierra. Cambios en ese ángulo pueden alterar la apariencia de luminosidad, pero las variaciones recientes en 3I Atlas no eran suficientemente grandes como para explicar el aumento observado. Eso permitió descartar la posibilidad de que el incremento fuese producto únicamente del cambio en geometría de iluminación, reforzando que había un componente físico adicional envuelto. La adquisición de datos provenientes de distintos observatorios permitió que los especialistas evaluaran la coherencia entre instrumentos con diferentes características ópticas. Telescopios con diámetros mayores capturan más luz y pueden detectar variaciones sutiles con menor incertidumbre, mientras que telescopios menores contribuyen con frecuencia de observación, proporcionando registros más continuos. En el caso de 3I Atlas, ambos tipos de instrumentos confirmaban el mismo patrón. La magnitud había cambiado y el cambio era consistente. A medida que los astrónomos compilaban más datos, se volvió evidente que las mediciones estaban describiendo un fenómeno que encajaba con patrones observados en cuerpos activos, sometidos a incrementos de temperatura y variaciones estructurales en la superficie. El aumento de brillo no surgió de un evento súbito inexplicable, sino de un proceso físico gradual que alcanzó un punto de intensidad superior al registrado días antes. Esa interpretación permitía seguir avanzando en el análisis, sin necesidad de abandonar la base científica sólida que caracteriza el estudio de objetos activos. En resumen, la forma en que el brillo estaba siendo medido revelaba un comportamiento real, verificable y respaldado por múltiples instrumentos. Cada etapa del proceso, captura, calibración, fotometría, repetición y comparación entre observatorios, apuntaba hacia el mismo resultado. 3I Atlas estaba más brillante, y ese hecho, medido con rigor técnico, sería la base para los análisis posteriores, que seguirían explorando su comportamiento dentro del sistema solar. Con los valores confirmados y las mediciones fotométricas verificadas, el análisis comenzó a enfocarse en la actividad superficial de 3I Atlas, un aspecto esencial para comprender cualquier variación luminosa en un objeto activo. La actividad no se refiere a fenómenos extraordinarios, sino a procesos físicos bien documentados que ocurren cuando un cuerpo compuesto de materiales volátiles se encuentra expuesto a radiación solar intensa. A medida que un objeto se aproxima al
Sol o atraviesa regiones donde la energía incidente aumenta. Ciertos compuestos comienzan a sublimarse, pasando directamente del estado sólido al gaseoso. Ese proceso genera la expulsión de partículas microscópicas que se dispersan alrededor del núcleo y forman la coma, una región difusa que refleja la luz solar con una eficiencia que depende de la densidad del material liberado. En las observaciones recientes, el comportamiento de TRES y Atlas mostraba señales coherentes con una fase de actividad intensificada, aunque la morfología del objeto no podía ser observada con gran detalle por los telescopios terrestres. La distribución de luz captada indicaba que la liberación de partículas estaba aumentando. Este tipo de aumento está lejos de ser algo inesperado en objetos activos, pero lo que hacía que TRES y Atlas llamara tanto la atención era la rapidez con la que ese cambio se había manifestado. Las partículas recién liberadas, al dispersarse en la coma, incrementan la reflectividad del objeto, lo que se traduce directamente en una magnitud más brillante. Ese efecto es suficientemente fuerte como para ser registrado incluso por telescopios de menor tamaño, lo que explicaba la consistencia entre observatorios. Para entender mejor la dinámica interna de esa actividad, los especialistas revisaron comparaciones temporales de la coma. Ese análisis consiste en evaluar cómo cambia la distribución de luz alrededor del núcleo conforme el objeto libera material. Una coma más extensa tiende a dispersar luz de una manera característica, mientras que una coma más densa produce un brillo más concentrado en ciertas regiones. Los registros recientes de TRES y Atlas mostraban una combinación de ambos efectos, indicando que había partículas nuevas distribuyéndose y contribuyendo al aumento general de luminosidad. Este patrón coincide con el comportamiento observado en diversos cuerpos activos, sin necesidad de invocar mecanismos desconocidos. Es un proceso natural resultante de la interacción entre materiales volátiles y la radiación solar. Otro aspecto que se volvió relevante fue la textura luminosa del entorno inmediato del núcleo. Aunque no es posible observar el núcleo sólido directamente con instrumentos ópticos convencionales debido a la dispersión de la coma, sí se puede inferir la intensidad relativa de la región interna. Un aumento en esa zona sugiere que la sublimación está ocurriendo con mayor fuerza, en regiones con depósitos más sensibles al calor. Esa interpretación es coherente con modelos que explican por qué ciertos objetos muestran incrementos súbitos de brillo. Cuando una sección del material superficial se calienta lo suficiente, incluso un pequeño cambio de temperatura puede desencadenar una liberación más rápida de partículas. Los datos observados de TRES y Atlas mostraban justamente ese tipo de incremento interno, detectado sin necesidad de observaciones en alta resolución. El comportamiento térmico del objeto también fue examinado a partir de su posición en el sistema solar. Aunque no existía una variación extrema en distancia al Sol, suficiente para justificar un aumento masivo de actividad, pequeñas diferencias en ángulo de incidencia pueden ejercer influencia en la sublimación. El Sol no ilumina todos los objetos de la misma manera en cada punto de su trayectoria. Conforme el objeto rota y avanza, diferentes superficies se orientan hacia la radiación, lo que genera fluctuaciones naturales en la tasa de liberación de material. La posición de TRES y Atlas durante las últimas observaciones sugería que podría haber alcanzado un ángulo más favorable para la sublimación en determinados sectores, lo cual explicaría parte del incremento, sin necesidad de considerar ningún proceso abrupto. La expansión de la coma también fue analizada desde el punto de vista de la densidad. Si bien la expansión indica liberación de material, la densidad determina cuánta luz puede reflejar cada sección de la nube. En los registros fotométricos, se notaba un ligero aumento en la uniformidad del brillo, algo que suele ocurrir cuando la cantidad de partículas finas aumenta de manera sostenida. Partículas más pequeñas poseen una mayor área superficial relativa, lo que les permite reflejar más luz por unidad de masa. Si la sublimación reciente de TRES y Atlas generó un número significativo de partículas de ese tipo, era perfectamente razonable observar un incremento en la luminosidad general, incluso sin seguir un patrón gradual como el que estaba proyectado anteriormente. Otro elemento considerado fue la posible liberación de fragmentos microscópicos.
Aunque no se detectó ningún indicio sugestivo de fragmentación mayor, la liberación de partículas un poco más grandes que el polvo común también influye en la reflectividad. Estas partículas tienen un comportamiento distinto al de las más finas, porque pueden permanecer en la región interna por más tiempo antes de dispersarse, contribuyendo a lo que se percibe como un núcleo más brillante. La fotometría mostró patrones compatibles con esa presencia, aunque no se pudo determinar el tamaño preciso de las partículas. Este tipo de liberación es documentado frecuentemente en objetos activos y puede variar con el tiempo, dependiendo del material expuesto a la radiación solar. Asimismo, la interacción con el viento solar fue examinada. Aunque el viento solar puede influir en la forma de la coma y la dirección del material expulsado, no se encontró evidencia de que estuviera afectando la magnitud medida de manera significativa. En los registros de TRES y Atlas, la distribución de luz no presentaba una asimetría extrema que indicara un efecto fuerte del viento. Aún así, su papel no podía descartarse completamente, ya que pequeñas alteraciones en la distribución del material pueden modificar cómo la luz solar se dispersa en distintos ángulos. Si el viento solar desplazaba ligeramente las partículas recién liberadas, eso podría modificar la densidad óptica de ciertas regiones de la coma, influenciando la apariencia general del brillo. La evolución térmica también se volvió relevante. Incluso una ligera variación en la temperatura superficial puede modificar la tasa de sublimación de ciertos compuestos. En objetos con una mezcla compleja de volátiles, como se cree que ocurre en muchos cuerpos interestelares y cometarios, la liberación de distintos materiales puede producir incrementos de brillo con características distintas. Aunque los datos disponibles para TRES y Atlas no permitían determinar qué compuestos se estaban sublimando en ese momento, la simple intensificación de la actividad era suficiente para explicar la mayor reflectancia sin depender de explicaciones externas o hipotéticas. Conforme más observaciones se acumulaban, la consistencia de los registros reforzaba que el aumento de brillo no provenía de un único evento puntual, sino de una combinación de procesos naturales que se amplificaron dentro de un intervalo relativamente corto. El objeto no estaba actuando fuera de lo esperado para un cuerpo activo, pero sí estaba proporcionando información nueva sobre la manera en que su material respondía a las condiciones térmicas del momento. Y eso, por sí mismo, representaba un componente científico relevante, ya que permitía ajustar la interpretación sobre su comportamiento, sin apartarse de la base observacional. En conclusión, la actividad superficial confirmada de TRES y Atlas explicaba de manera sólida y científicamente consistente el aumento de brillo registrado. El proceso era coherente con mecanismos conocidos, verificables y observados repetidamente en otros cuerpos activos. La interpretación no requería especulación, apenas observación y análisis continuo. A medida que el objeto seguía avanzando dentro del sistema solar, los datos mostraban que su interacción con la radiación solar estaba dejando huellas claras y medibles en su luminosidad, reforzando la importancia de acompañar estos cambios con rigor técnico. Al entrar en la fase de comparación entre los días previos y los registros más recientes, la atención de los especialistas se concentró en cómo había evolucionado la curva de brillo de TRES y Atlas a lo largo del tiempo. No se trataba solo de identificar el aumento más notable, sino de entender con precisión cómo había cambiado la pendiente de cada tramo y qué tan rápido ese cambio se había manifestado. Esa comparación temporal es una de las herramientas más importantes para estudiar objetos con actividad variable, porque permite distinguir entre fluctuaciones breves y un comportamiento sostenido. En el caso de TRES y Atlas, los valores recopilados durante las últimas semanas mostraban un patrón que comenzaba de manera relativamente estable, con pequeñas oscilaciones típicas de la sublimación moderada, hasta que poco a poco aparecieron desviaciones que excedían el margen usual. Las primeras variaciones perceptibles habían surgido de manera gradual, tal como se observa en muchos cuerpos activos cuando aumentan ligeramente las temperaturas superficiales. Sin embargo, los valores más recientes comenzaron a trazar una línea más empinada en la curva de luz, indicando que la liberación de material estaba ocurriendo a una velocidad
mayor que la registrada anteriormente. Esa aceleración no era necesariamente abrupta, pero sí era suficientemente clara como para destacar una diferencia entre fases distintas del objeto. Al comparar noches consecutivas, los astrónomos notaron que la magnitud aparente mostraba cambios medibles en intervalos relativamente cortos, algo que reforzaba la importancia de analizar con detenimiento la evolución temporal. Para entender con mayor precisión esa diferencia, los especialistas revisaron las mediciones capturadas durante periodos nocturnos completos. Un análisis continuo dentro de una misma noche permite eliminar la posibilidad de que la variación provenga exclusivamente de condiciones atmosféricas o de errores puntuales en el equipo. Lo que se encontró fue una notable estabilidad interna en cada sesión individual, lo que indicaba que el aumento no había ocurrido como un salto repentino dentro de un intervalo menor, sino como parte de una tendencia acumulada observada entre noches distintas. Esa consistencia entre sesiones era esencial para confirmar que el incremento correspondía a uma resposta física do objeto e não a um artefato da observação. Al extender la comparación retrocediendo varios días, quedó claro que el brillo de 3i Atlas había aumentado a un ritmo superior al proyectado por los modelos iniciales. No se trataba apenas de un valor fuera de lugar, sino de un trecho completo de la curva que mostraba una inclinación más fuerte. Esa característica era particularmente evidente cuando se colocaban lado a lado registros de fechas sucesivas, demostrando que la magnitud no solo había cambiado, sino que lo había hecho siguiendo una tendencia coherente. Esta tendencia permitía descartar la posibilidad de que el aumento hubiese sido un pico aislado, ya que un pico aislado se presentaría como un punto anómalo, seguido de un retorno inmediato al nivel previo, algo que no estaba ocurriendo. Otro punto importante de la comparación temporal fue revisar imágenes capturadas en filtros específicos para determinar si algún rango del espectro había mostrado un aumento más pronunciado. Aunque el incremento era general, algunos registros indicaban que la respuesta en ciertos filtros ópticos había aumentado ligeramente más que en otros, lo que podría estar relacionado con la densidad variable de partículas dentro de la coma. Aún así, la diferencia no era lo suficientemente grande como para atribuir el fenómeno a un único tipo de material, sino que reforzaba la idea de un incremento generalizado en la reflectividad del conjunto de partículas alrededor del núcleo. A medida que se repasaban los datos de semanas anteriores, los investigadores buscaban patrones que pudieran explicar la aceleración. En muchos cuerpos activos, incrementos de brillo pueden estar asociados a variaciones en la tasa de liberación de material conforme el objeto gira sobre su propio eje. Si una región particularmente sensible a la radiación solar entra en exposición directa, esa área puede liberar más partículas durante un intervalo limitado, lo que produce un aumento gradual que se evidencia apenas cuando la rotación vuelve esa región hacia una zona menos iluminada, aunque no había observaciones directas que permitieran determinar el periodo de rotación de 3i Atlas. La distribución de brillo sugería que ciertas zonas podían estar respondiendo a cambios térmicos con mayor intensidad que otras. Al avanzar en la comparación temporal, también se revisó el equilibrio entre las partículas más finas y las partículas ligeramente mayores, que formaban parte de la coma. Las partículas más pequeñas responden muy rápido a cambios térmicos, mientras que las más grandes pueden permanecer cerca del núcleo por más tiempo, antes de dispersarse por completo. En las observaciones más recientes, la luz parecía estar siendo dispersada por una mezcla más abundante de partículas finas que aumentan la luminosidad con mayor eficiencia. Esa característica podía explicar por qué los datos de los últimos días mostraban una variación más intensa de la que se había registrado en etapas anteriores, cuando la proporción de partículas probablemente era distinta. El seguimiento continuo permitía ver que, aunque había cierta variabilidad entre noches, la curva general tenía una dirección clara. Al colocar todas las mediciones en una línea temporal, se observaba una transición continua, desde valores más moderados hacia niveles significativamente más altos. No había indicios de irregularidades que apuntaran a una interrupción del patrón, sino una progresión sostenida.
Esa progresión resultaba especialmente importante porque permitía ajustar la interpretación de los datos sin recurrir a conclusiones abruptas. Lo que se veía era un objeto activo mostrando una fase más intensa de comportamiento, completamente explicable desde el punto de vista físico. En cada etapa del análisis temporal, los astrónomos tenían que asegurarse de que las tendencias observadas no estuvieran influenciadas por factores externos, como la elevación del objeto en el cielo o la proximidad de la Luna durante ciertas noches. Estos factores pueden alterar la calidad del cielo y afectar la precisión de las lecturas, pero los registros incluían suficientes controles para descartar tales influencias. Las noches con menor estabilidad atmosférica eran corregidas o descartadas, y aún así la tendencia general permanecía intacta. Esa robustez estadística reforzaba la confiabilidad del análisis. Otro aspecto relevante fue la comparación de curvas generadas por telescopios de diferentes diámetros. Aunque telescopios grandes pueden detectar cambios con mayor precisión, los telescopios más pequeños son esenciales para proporcionar continuidad temporal. En el caso de TRES y Atlas, ambos tipos de instrumentos coincidían en la forma general de la curva. Esa coincidencia era fundamental, ya que permitía validar el comportamiento observado desde puntos geográficos distintos, con instrumentos de características técnicas muy diferentes. Si hubiera habido una discrepancia significativa entre ellos, se habría investigado más a fondo, pero no fue el caso. Conforme la comparación avanzaba hacia fechas más recientes, los especialistas comenzaron a ver patrones que conectaban la actividad térmica con la variación en la densidad de la coma. La uniformidad creciente en la dispersión del brillo sugería que el objeto estaba liberando partículas de manera más consistente. Esa uniformidad coincidía con el comportamiento observado en otros cuerpos sometidos a incrementos térmicos graduales, lo que reforzaba la explicación física, sin necesidad de extrapolar escenarios no comprobados. Finalmente, al sintetizar todas las observaciones temporales, la conclusión era clara. El aumento de brillo, observado en los últimos días, representaba una fase activa más intensa que las semanas anteriores, perfectamente coherente con la dinámica de un objeto expuesto a cambios térmicos dentro del sistema solar. Los datos reflejaban una variación real, sostenida y científicamente explicable, que seguía desarrollándose conforme nuevas observaciones eran incorporadas. Cuando el comportamiento de TRES y Atlas mostró un aumento de brillo sostenido y verificable, los investigadores comenzaron a analizar qué podía significar ese cambio desde un punto de vista físico, sin recurrir a especulaciones y sin suponer fenómenos extraordinarios. La interpretación científica de un incremento luminoso en un objeto activo depende de una serie de mecanismos que han sido estudiados en numerosos cuerpos a lo largo de décadas, y por eso era importante contextualizar el fenómeno dentro de esos procesos conocidos. El brillo de un objeto como TRES y Atlas es, esencialmente, la suma de la luz solar reflejada por su superficie y por el material que expulsa, incluyendo gases y partículas de distintos tamaños. Cuando esa cantidad de material aumenta, la luminosidad también lo hace, y ese principio básico es el que guía todo el análisis. Para comprender lo que significaba ese aumento, los especialistas revisaron primero el nivel general de actividad reflejado en la coma. Si un objeto libera más material de manera constante, la densidad de la coma aumenta y con ello su capacidad de dispersar luz. Este comportamiento no implica necesariamente un cambio estructural interno, sino simplemente una respuesta física natural al incremento de energía que recibe. Lo que los datos indicaban era que TRES y Atlas estaba reflejando más luz en comparación con días anteriores, y eso sugería que la interacción entre su superficie y la radiación solar se había intensificado. La clave, sin embargo, estaba en determinar si esa intensificación seguía un patrón gradual o si representaba una fase especialmente activa dentro de su trayectoria actual. Para responder esa pregunta, los científicos analizaron la eficiencia con la que el objeto estaba dispersando luz en diferentes rangos del espectro. Aunque las observaciones se centraban principalmente en bandas ópticas, las variaciones registradas sugerían un aumento generalizado en la reflectividad del material, lo cual era consistente con una mayor presencia de partículas finas.
Estas partículas, al ser expuestas al Sol, reflejan la luz de forma más eficiente que las partículas mayores, que tienden a absorber más energía antes de dispersarla. Esa diferencia en la respuesta óptica era clave para interpretar por qué el brillo podía aumentar sin que hubiera cambios drásticos en la estructura global del objeto. Otro indicador relevante fue la respuesta térmica del material superficial. Los objetos activos suelen contener depósitos de volátiles que reaccionan a pequeñas variaciones de temperatura. A diferencia de superficies compuestas solo por roca o metal, los volátiles pueden sublimarse incluso con cambios de temperatura relativamente modestos. La posición de 3I Atlas dentro del sistema solar durante las observaciones recientes sugiere que la energía solar incidente era suficiente para intensificar la sublimación en ciertos sectores de la superficie. No había necesidad de suponer un aumento repentino de temperatura interna, ya que la simple exposición prolongada a la radiación puede acelerar procesos que ya estaban en marcha. Ese comportamiento es coherente con objetos activos y con la manera en que reaccionan cuando atraviesan regiones más iluminadas. El análisis también consideró la posibilidad de que el objeto estuviera liberando partículas a partir de grietas o cavidades que solo se tornan activas cuando reciben iluminación directa. En cuerpos cuyo núcleo no es homogéneo, ciertas regiones pueden responder de forma desproporcionada cuando la radiación incide en ángulos específicos. Si una zona que había permanecido menos expuesta comienza a ser iluminada, puede liberar mayor cantidad de material sin que necesitemos interpretar el fenómeno como algo inusual. Este tipo de comportamiento ya ha sido documentado muchas veces en cometas del sistema solar, y por eso es considerado uno de los mecanismos más probables detrás de cambios, como el registrado en 3I Atlas. Otro punto crucial, evaluado, fue la relación entre la densidad de la coma y la cantidad de energía que el objeto estaba absorbiendo. A medida que la coma se vuelve más densa, las partículas pueden interactuar entre sí, reflejando y dispersando la luz solar de formas más complejas. Estos procesos pueden amplificar o suavizar la apariencia del brillo dependiendo de la distribución espacial del material. En el caso de 3I Atlas, la distribución parecía estar alcanzando un nivel de uniformidad mayor en comparación con días anteriores, lo que sugiere que la liberación de partículas era más constante. Una distribución más homogénea tiende a aumentar la luminosidad de manera perceptible porque reduce las zonas de sombra interna y aumenta la eficiencia con la que la luz se refleja hacia la Tierra. Además, los especialistas analizaron la correlación entre la variación de brillo y la velocidad a la que el material era expulsado. Aunque este parámetro no puede medirse directamente con observaciones ópticas, sí puede inferirse mediante la forma de la coma y la rapidez con la que sus bordes aparentes cambian. En los registros recientes, no se identificaron distorsiones que sugirieran una liberación explosiva o irregular, sino una expansión más suave, compatible con un aumento sostenido de la actividad. Eso reforzaba la idea de que el cambio era resultado de un proceso continuo, no de un evento único y abrupto. La energía disponible para impulsar esos procesos también juega un papel importante. A medida que el objeto continúa su trayectoria dentro del sistema solar, su interacción con la radiación del Sol cambia según su ángulo, su distancia y la orientación del material que está siendo expuesto. Pequeñas variaciones en cualquiera de estos factores pueden causar fluctuaciones apreciables en la actividad. Los investigadores señalaron que, incluso sin una aproximación significativa al Sol, el objeto podía experimentar condiciones que favorecieran temporalmente la sublimación de ciertos volátiles más sensibles. La clave, nuevamente, era que los datos no mostraban ningún comportamiento fuera de lo físicamente explicable. La cantidad de material expulsado por un objeto activo también influye directamente en su masa aparente y en la forma en que su luminosidad evoluciona con el tiempo. Cuando los volátiles se subliman, parte del gas puede arrastrar partículas que contribuyen a la coma. Si la mezcla de materiales incluye compuestos que subliman a distintas temperaturas, el objeto puede mostrar incrementos de brillo más acentuados en momentos específicos. Los registros asociados a 3I Atlas sugerían que la variación reciente
estaba asociada a ese tipo de comportamiento, sin indicios de irregularidades que exijan explicaciones excepcionales. El análisis se tornó aún más interesante cuando se compararon las variaciones lumínicas con otros objetos activos observados en décadas anteriores. Aunque TREI Atlas no comparte origen con los cometas tradicionales del sistema solar, su comportamiento fotométrico en esta fase era sorprendentemente similar al de cuerpos que experimentan incrementos de actividad debido a la sublimación de volátiles. Esa similitud reforzaba la interpretación física clásica del fenómeno, proporcionando un marco de referencia sólido para analizar los cambios, sin necesidad de extrapolar conclusiones más allá de lo que los datos permitían. Finalmente, la síntesis del análisis mostraba que el aumento de brillo significaba, de forma simple y directa, que 3i Atlas estaba atravesando un periodo de mayor actividad en su superficie. Los registros apuntaban a un conjunto de mecanismos físicos coherentes con este tipo de comportamiento, todos ellos comprobados y respaldados por estudios anteriores. Lo que estaba ocurriendo era un fenómeno natural dentro del repertorio de procesos conocidos en cuerpos activos, sometidos a interacción solar, y era precisamente ese proceso físico, observable y medible, el que explicaba de forma clara y científica la variación luminosa recogida en los datos más recientes. Cuando los incrementos de brillo quedaron firmemente establecidos y la actividad superficial parecía estar respondiendo a mecanismos físicos conocidos, el siguiente paso necesario fue verificar si otros observatorios alrededor del mundo habían registrado patrones similares. La confirmación independiente es uno de los pilares más importantes de la astronomía moderna porque permite descartar errores locales y validar fenómenos que no dependen de un único instrumento o de una única metodología. En el caso de 3i Atlas, la comunidad científica ya había mantenido un seguimiento constante desde antes del aumento de luminosidad, y esa red global de observación resultó crucial para entender la consistencia del comportamiento registrado. El punto de partida fue revisar las mediciones, provenientes de telescopios profesionales en distintos continentes. Cada observatorio tiene características ópticas únicas, diferentes altitudes, condiciones atmosféricas específicas y niveles, variables de contaminación lumínica. Debido a estas diferencias, obtener coincidencias entre sus datos proporciona una verificación especialmente robusta. Las primeras comparaciones mostraron que los valores detectados por telescopios instalados en 1970 América del Norte coincidían con las magnitudes registradas por equipos situados en Europa y Asia. Esa coincidencia, repetida en fechas cercanas, confirmaba que el aumento de brillo no podía atribuirse a un artefacto regional o a condiciones de cielo particulares. Conforme se revisaban más observaciones, fue posible trazar un mapa detallado de los registros obtenidos casi simultáneamente por distintos equipos. Lo que se observó fue que el incremento de brillo era detectado en latitudes muy distintas, desde regiones ecuatoriales hasta estaciones, situadas en zonas más frías del hemisferio norte. Los telescopios operando en cielos secos y estables, como los de ciertas regiones desérticas, registraban valores prácticamente idénticos a los observados por observatorios situados en entornos más húmedos, siempre dentro del margen de error aceptado para la fotometría. Esa convergencia de datos reforzaba la confiabilidad del fenómeno. Los registros provenientes de observatorios, equipados con filtros especiales también, desempeñaron un papel fundamental. Algunos telescopios utilizaban filtros estrechos diseñados para capturar emisiones específicas de ciertos compuestos, mientras que otros empleaban filtros de banda ancha que permitían medir el brillo general del objeto. Cuando ambas técnicas muestran tendencias similares, significa que el comportamiento observado es suficientemente fuerte como para manifestarse tanto en mediciones integradas como en mediciones más selectivas. Las observaciones de 3i Atlas confirmaban esa coincidencia. El aumento de brillo era evidente en ambos tipos de filtros, lo que demostraba que la intensificación luminosa afectaba de manera global al conjunto de partículas que forman la coma. Mientras se consolidaba esa evidencia, algunos centros de observación comenzaron a realizar comparaciones más
precisas entre las curvas de luz generadas localmente y aquellas publicadas por otros equipos. El proceso consistía en superponer gráficas tomadas en fechas casi idénticas y analizar las diferencias entre cada punto. Esa técnica permite identificar si los resultados de un observatorio se desvían de la tendencia general, lo que podría indicar algún error instrumental o atmosférico. En las superposiciones realizadas, las curvas de 3i Atlas mostraban una alineación notable entre sí, demostrando que los instrumentos estaban registrando el mismo fenómeno desde perspectivas completamente distintas. Además de los observatorios profesionales, contribuyeron también redes de astrónomos experimentados que utilizan equipos avanzados de uso particular. Aunque estos instrumentos suelen tener aperturas menores, su valor reside en la frecuencia con la que pueden realizar observaciones. Esa densidad temporal permitió llenar huecos entre registros provenientes de telescopios mayores, creando una línea continua de datos difícil de obtener únicamente con observatorios profesionales. Cuando las mediciones de estos observadores independientes fueron colocadas junto a las adquiridas por equipos de gran apertura, la coincidencia fue sorprendente. Esa consistencia reforzó todavía más la idea de que el aumento de brillo era real y no una ilusión metodológica. Mientras se verificaban las curvas de luz, otro aspecto fundamental fue examinar la consistencia en la morfología de la coma. Aunque los telescopios más pequeños no podían capturar detalles finos, muchos sí lograban detectar cambios en la extensión general del halo luminoso. Imágenes tomadas desde diferentes regiones del mundo mostraban que la coma parecía estar ligeramente más amplia que días antes, un patrón coherente con una liberación más activa de partículas. Cuando esas imágenes se colocaban lado a lado, no solo se observaba el mismo comportamiento, sino que también coincidía el ritmo con el que la expansión parecía desarrollarse. Esa coincidencia morfológica entre registros independientes añadía otra capa de verificación al fenómeno. Algunos observatorios equipados con cámaras de alta sensibilidad lograron capturar imágenes con suficiente resolución para detectar diferencias pequeñas en la distribución de luz. Esas imágenes, enviadas a bases de datos compartidas entre equipos de investigación, mostraban una textura luminosa coherente con un incremento moderado de actividad. Los perfiles radiales de brillo, que representan cómo disminuye la intensidad desde el núcleo hacia la coma, mostraban la misma forma general en múltiples estaciones de observación. Esto era especialmente importante, porque si un aumento de brillo fuera producto de un error instrumental, los perfiles radiales no coincidirían entre sí. Sin embargo, en el caso de 3i Atlas, los perfiles coincidían con notable precisión. A medida que avanzaba el análisis, se revisaron también los registros históricos de comportamiento luminoso de otros objetos activos para contextualizar el fenómeno observado. Aunque 3i Atlas no compartía origen ni trayectoria con cuerpos periódicos del sistema solar, los patrones de aumento de brillo registrados por observatorios de distintas regiones se parecían mucho a los que habían sido documentados en objetos que habían atravesado fases de actividad similar. Ese paralelismo permitía reforzar la interpretación física del fenómeno y mostraba que la variación reciente estaba dentro del rango de comportamientos conocidos y medidos en cuerpos activos, expuestos a radiación solar. Lo más importante era que, incluso con equipos completamente distintos, la tendencia del aumento de brillo se mantenía bien definida. Telescopios grandes, medianos y pequeños coincidían en los valores relativos de la magnitud, y esa convergencia reducía casi por completo la posibilidad de que los datos estuvieran influidos por errores locales. De hecho, cuando los investigadores combinaron todas las observaciones en un único gráfico global, la curva de luz resultante mostraba una continuidad sorprendente, revelando el mismo comportamiento ascendente que se había identificado en los registros individuales. Con todos esos elementos en conjunto, la evidencia era concluyente. El aumento de brillo de 3i Atlas había sido verificado por múltiples observatorios desde distintas regiones del planeta, utilizando técnicas diferentes y equipos de capacidades diversas.
La coincidencia entre las observaciones demostraba que la variación era real, medible y físicamente coherente con los mecanismos de actividad superficial conocidos. Esa verificación independiente fortalecía enormemente la interpretación científica del fenómeno y eliminaba cualquier duda razonable sobre su naturaleza auténtica, con la verificación independiente confirmando el aumento de brillo y estableciendo que el fenómeno era real. El enfoque de la comunidad científica se dirigió hacia las señales específicas que podían monitorearse para entender la evolución inmediata de 3I Atlas. Aunque el brillo es una de las medidas más directas para evaluar actividad, existen otros indicadores que permiten analizar cómo el objeto está interactuando con la radiación solar y qué tipo de material está liberando en cada fase. La clave en esta etapa no era anticipar comportamientos futuros, sino observar con precisión cada variación presente y documentar su evolución con la mayor fidelidad posible. Los observatorios comenzaron a concentrar su atención en elementos que podían ser medidos objetivamente: la extensión de la coma, la consistencia de la dispersión de luz, la estabilidad de la magnitud en intervalos cortos y la uniformidad en la estructura luminosa alrededor del núcleo. Una de las primeras señales monitoreadas fue el cambio en la distribución angular del brillo. Cuando la actividad superficial aumenta, la coma puede presentar regiones más densas o zonas donde la luz se dispersa de manera diferente. Si el material se libera a una velocidad mayor, el patrón de distribución tiende a volverse más uniforme, ya que las partículas recién expulsadas se dispersan sin formar estructuras anisotrópicas muy marcadas. En las observaciones recientes de 3I Atlas, la luz no mostraba indicios de concentraciones irregulares, sino una dispersión homogénea, que correspondía a una liberación continua de partículas finas. Esa uniformidad era consistente con la interpretación de actividad intensificada, porque indicaba que el material estaba siendo expulsado de manera relativamente pareja en distintas direcciones. El monitoreo de la estructura interna de la coma también resultó esencial. Aunque la resolución óptica no permite observar el núcleo sólido directamente, sí es posible analizar cómo la intensidad luminosa cambia cerca del centro aparente del objeto. Ese patrón central proporciona información valiosa sobre la velocidad de sublimación y la densidad del material en esa región. En las imágenes revisadas, la luz cercana al centro mostraba una concentración ligeramente mayor que en semanas anteriores, lo que sugería que la sublimación estaba ocurriendo en un ritmo incrementado. Esa concentración no era extrema ni indicaba inestabilidad, sino que representaba una respuesta natural del material a condiciones térmicas cambiantes. Otra señal observada fue la estabilidad de la magnitud en periodos muy cortos. Cuando un objeto muestra actividad caótica, su brillo puede fluctuar de forma perceptible, incluso durante una sola noche de observación. Sin embargo, en los registros de 3I Atlas, el brillo se mantenía estable dentro de intervalos de minutos y horas, lo que indicaba que la actividad, aunque intensificada, no era irregular ni episódica. Esa estabilidad temporal era un indicio importante, porque permitía distinguir entre un evento abrupto y un proceso continuo. Los astrónomos continuaron monitoreando esa estabilidad con la intención de determinar si la tendencia persistiría en días posteriores, pero lo registrado hasta ese momento mostraba un comportamiento coherente con una fase sostenida de actividad. La forma en que la luz disminuía desde el núcleo hacia el borde de la coma también proporcionaba información relevante. Esa disminución sigue patrones bien documentados en objetos activos y puede cambiar dependiendo de la densidad de partículas y del tamaño medio de los fragmentos liberados. Cuando se compararon perfiles radiales de brillo obtenidos en distintas fechas, se encontró que la pendiente de esos perfiles había cambiado ligeramente, indicando que la densidad de partículas finas estaba aumentando. Ese aumento en partículas pequeñas es consistente con un incremento en la actividad superficial, ya que los volátiles que subliman con mayor rapidez suelen liberar granos muy finos que dispersan la luz de manera eficiente. El monitoreo espectral, aunque limitado, también ofreció pistas importantes, aunque no había espectros en alta resolución, suficientes para determinar con precisión
la composición del material expulsado. Algunos registros sí permitían analizar la intensidad relativa en ciertas bandas ópticas. En esos datos se observaba que la señal en ciertas regiones del espectro había aumentado ligeramente, indicando posiblemente la presencia de compuestos volátiles activos que estaban contribuyendo a la dispersión de luz. Esa señal no era intensa ni dominante, pero su aumento acompañaba la tendencia general registrada en la fotometría, reforzando la interpretación de mayor actividad. Otro elemento monitoreado fue la relación entre el tamaño aparente de la coma y la difusión de luz en sus bordes. Cuando un objeto activa regiones nuevas de sublimación, la coma puede expandirse de forma más evidente. No se registró una expansión dramática en el caso de 3I Atlas, pero sí un crecimiento moderado y estable, que acompañaba el aumento general de luminosidad. Los astrónomos verificaron este comportamiento comparando imágenes sucesivas y calculando la extensión visible de la región difusa. El crecimiento detectado coincidía con un patrón típico de actividad creciente, en el que la coma se hace más amplia a medida que los granos finos se dispersan por el entorno. El viento solar también fue monitoreado, no porque existieran señales de distorsión extrema en la coma, sino porque pequeñas modificaciones en la orientación del material pueden influir en cómo la luz es dispersada hacia la Tierra. Aunque el viento solar no mostró efectos severos en las observaciones recientes, sí se registró una ligera variación en el borde más externo de la coma, algo que puede estar relacionado con la interacción del flujo de partículas solares con las partículas recién expulsadas. Ese tipo de efecto no altera la magnitud aparente de manera significativa, pero sí ayuda a entender la dinámica del material alrededor del objeto. La trayectoria aparente de 3I Atlas también fue monitoreada con atención. Aunque su posición en el cielo no influye directamente en su actividad física, sí afecta la manera en que la luz llega a los observadores en la Tierra. Cambios en la altitud del objeto durante la noche pueden alterar ligeramente la calidad de las mediciones, pero los registros incluían suficientes datos correctivos para asegurar que las variaciones observadas no provenían de estos factores. Aún así, su trayectoria permitía calcular con mayor precisión la cantidad de energía solar que estaba recibiendo en cada etapa, lo que ayudaba a interpretar la actividad registrada. La estabilidad interna de la coma, medida a través de patrones de dispersión de luz, fue otro punto crucial. Si el objeto estuviera atravesando un colapso estructural o un proceso destructivo, la coma mostraría patrones irregulares, asimetrías severas o variaciones bruscas de brillo. Ninguno de esos comportamientos estaba presente en 3I Atlas. Por el contrario, la coma mostraba un comportamiento que coincidía con una fase activa moderadamente intensificada y sostenida, sin señales de inestabilidad. Eso permitía descartar interpretaciones más extremas y mantenía la explicación dentro del marco físico conocido. En resumen, las señales monitoreadas por distintos equipos indicaban que 3I Atlas estaba en un estado de actividad más fuerte que semanas previas, pero completamente coherente con los procesos físicos que afectan a objetos activos dentro del sistema solar. La evolución del brillo, la extensión y estructura de la coma, la estabilidad temporal y la dispersión óptica coincidían para formar un cuadro científico claro. El objeto estaba liberando material de manera más intensa, causando así el aumento de luminosidad detectado por múltiples observatorios. Con las señales de actividad ya establecidas y la consistencia del aumento de brillo confirmada por múltiples equipos, uno de los aspectos más importantes para interpretar correctamente el comportamiento de 3I Atlas fue determinar con precisión dónde se encontraba el objeto dentro del sistema solar. Al momento de las observaciones más recientes, la posición de un objeto activo es un factor esencial porque determina cuánta energía solar está recibiendo, qué regiones de su superficie están expuestas con mayor intensidad y cómo la interacción con el viento solar y la radiación afecta la liberación de partículas. Comprender el contexto espacial en el que ocurrió el incremento de brillo era fundamental para analizar el fenómeno sin suposiciones adicionales. Durante las últimas mediciones, 3I Atlas
continuaba su trayecto por una región donde la radiación solar tiene influencia suficiente para provocar sublimación en materiales volátiles. Aunque no estaba pasando por una aproximación extrema al Sol, su distancia era lo bastante pequeña como para mantener un nivel de actividad moderado. Esa condición energética, sumada a su orientación con respecto al Sol, facilitaba procesos físicos que podían explicar los incrementos de luminosidad registrados. La trayectoria del objeto, que continuaba dentro del sistema solar y era monitoreada con regularidad, permitía a los astrónomos calcular con precisión su posición y velocidad angular en cada momento, algo indispensable para correlacionar actividad con condiciones de iluminación. Uno de los elementos más relevantes para interpretar su ubicación era la geometría de fase, que indica el ángulo entre el Sol, el objeto y la Tierra. Ese ángulo influye directamente en la cantidad de luz que llega desde el objeto hacia los observadores. Cuando el ángulo es pequeño, el objeto puede parecer más brillante, porque la luz reflejada llega de manera más directa. Sin embargo, en las observaciones recientes, la variación de ese ángulo no era lo suficientemente grande como para justificar por sí sola el aumento registrado. Eso indicaba que la actividad física del objeto tenía un papel mucho más importante que la geometría de iluminación, reforzando lo que las mediciones fotométricas ya habían demostrado. Aún así, la geometría de fase ayudaba a comprender cómo la luz dispersada por la coma se comportaba desde el punto de vista del observador. Si el objeto se mueve hacia una región donde la iluminación favorece la dispersión hacia la Tierra, la visibilidad del material expulsado aumenta. Es importante subrayar que este efecto no crea un incremento artificial del brillo, pero sí puede amplificar la percepción de la actividad real. En el caso de TRESI Atlas, la posición que ocupaba en el cielo durante las fechas analizadas favorecía una dispersión clara y estable, lo que permitía que las variaciones de brillo pudieran ser registradas con mayor precisión. El análisis orbital también permitía evaluar cómo la velocidad relativa del objeto influía en el tamaño aparente de la coma. Cuando un cuerpo avanza a través del sistema solar, su movimiento puede provocar efectos ópticos que alteran ligeramente la forma en que las partículas expulsadas se distribuyen alrededor del núcleo. Sin embargo, este efecto no modificaba de manera significativa la magnitud observada, ya que las partículas que componen la coma se desplazan con velocidades dominadas por los procesos de sublimación, más que por el movimiento orbital del objeto en sí. Lo que sí resultaba relevante era entender que la posición orbital permitía estimar la energía que estaba recibiendo su superficie en cada momento. Otro aspecto importante relacionado con su ubicación era la distancia entre TRESI Atlas y la Tierra durante las últimas semanas. Un objeto puede aparecer más brillante simplemente por encontrarse más cerca de los observadores, pero las mediciones orbitales mostraban que la distancia no había experimentado un cambio lo suficientemente significativo como para explicar el aumento reciente de luminosidad. Esto era un punto clave, porque descartaba completamente la posibilidad de que la variación fuera producto de un efecto geométrico relacionado con la proximidad. La confirmación era clara. La actividad superficial era la responsable principal del incremento de brillo. La información orbital también mostraba cómo había cambiado la orientación del objeto respecto al Sol. A medida que avanza en su trayectoria, diferentes regiones del objeto quedan expuestas a niveles variables de radiación. Si un área que antes permanecía parcialmente sombreada comienza a recibir iluminación directa, puede liberar volátiles con mayor rapidez, produciendo un incremento perceptible en la actividad. Aunque no existen imágenes capaces de mostrar directamente qué regiones del núcleo estaban activas, la posición orbital sí permitía inferir que ciertas zonas podían haber entrado en una fase de mayor exposición. Esta inferencia no constituía especulación, sino una interpretación basada en la relación entre iluminación solar y sublimación, un proceso ampliamente documentado. Además de la posición relativa al Sol y a la Tierra, la ubicación de TRESI Atlas también tenía implicaciones sobre cómo el viento solar interactuaba con su coma. El viento solar no actúa de manera uniforme en todos los puntos del sistema solar.
Su intensidad varía según la latitud heliográfica y las condiciones del campo magnético solar. En las fechas analizadas, el objeto se encontraba en una región donde el viento solar tenía suficiente energía para influir en la orientación de las partículas finas, pero no lo suficiente como para provocar una distorsión extrema en la forma de la coma. Aún así, esa interacción podía contribuir a pequeños ajustes en la distribución de material, lo que se reflejaba en ciertos patrones observados en la dispersión de luz. La posición orbital también permitía calcular con mayor precisión la cantidad total de energía solar incidente sobre la superficie del objeto. Cuando la energía aumenta, incluso de manera leve, los materiales volátiles pueden sublimarse rápidamente. Ese es el motivo por el que objetos activos pueden presentar cambios importantes en su luminosidad, aunque no estén en el punto más cercano al Sol. Lo relevante era que la ubicación actual de 3I Atlas proporcionaba un ambiente energético que favorecía un comportamiento activo, sin dejar de ser coherente con los mecanismos físicos bien establecidos en la astronomía cometaria. La correlación entre posición y actividad también fue confirmada mediante la comparación con datos históricos de otros objetos en trayectorias similares, aunque 3I Atlas es un visitante interestelar y no comparte las mismas propiedades exactas que los cometas ligados al sistema solar. Su comportamiento fotométrico en esta etapa coincidía sorprendentemente con el de cuerpos que atraviesan regiones donde la radiación solar aumenta de forma gradual. Esa coincidencia reforzaba la interpretación física del fenómeno y mostraba que no era necesario recurrir a explicaciones externas o extraordinarias para comprender lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la ubicación precisa de 3I Atlas dentro del sistema solar permitía entender por qué la actividad registrada era consistente y sostenida. Su distancia, su orientación, su exposición solar y su relación geométrica con la Tierra encajaban perfectamente en un escenario donde la sublimación de volátiles podía intensificarse por causas naturales y medibles. El objeto seguía siendo monitoreado de manera constante porque su posición lo mantenía en un punto clave para registros fotométricos claros, permitiendo que incluso variaciones sutiles pudieran ser detectadas con precisión. En síntesis, la posición de 3I Atlas en el sistema solar durante el aumento de brillo proporcionaba un contexto físico claro que ayudaba a interpretar todos los datos observados. El objeto estaba en una región donde la energía solar era suficiente para impulsar una actividad más intensa, sin necesidad de condiciones extremas. Esa ubicación, combinada con la estabilidad de las mediciones, explicaba por qué la luminosidad había aumentado de manera tan consistente en los últimos registros. Con la posición de 3I Atlas claramente establecida y el aumento de brillo confirmado por múltiples observatorios, la atención de los investigadores se concentró en documentar lo que podía observarse a partir de ese punto, sin anticipar conclusiones ni proyectar hipótesis más allá de los datos disponibles. En esta fase, la prioridad no era prever escenarios futuros, sino registrar con la mayor fidelidad posible cómo evolucionaba la actividad del objeto y qué señales continuaban siendo medibles conforme avanzaba por su trayectoria dentro del sistema solar. La ciencia observacional depende de la continuidad y la precisión, y 3I Atlas ofrecía justamente eso, un fenómeno activo, real y en constante desarrollo, capaz de proporcionar información valiosa a cada nueva sesión fotométrica. Uno de los enfoques principales consistió en mantener el monitoreo continuo de su brillo. Dado que la luminosidad había mostrado una tendencia ascendente sostenida, era fundamental seguir evaluando si la pendiente de esa tendencia permanecía estable o si experimentaba variaciones adicionales con el tiempo. Aunque el aumento registrado ya había sido significativo, los datos mostraban que la magnitud del objeto seguía siendo lo suficientemente accesible para telescopios de tamaño moderado, lo que permitía que una red amplia de observadores contribuyera con información constante. Esa contribución era especialmente importante porque proporcionaba un marco temporal detallado, permitiendo correlacionar pequeños cambios con la rotación del objeto o con nuevas variaciones en la iluminación solar. Otro punto esencial consistió
en observar la evolución de la coma. Si la actividad superficial del objeto seguía intensificándose, era razonable esperar que la extensión visible de la coma continuara, mostrando cambios sutiles. No se trataba de anticipar grandes transformaciones, sino de registrar cómo la densidad del material expulsado podía fluctuar con el paso de las horas o días. Las imágenes obtenidas en sesiones posteriores mostraban una coma estable y ligeramente más luminosa que en etapas previas, lo cual sugería que el ritmo de sublimación seguía proporcionando material suficiente para mantener su apariencia difusa. Aunque los cambios eran moderados, su registro detallado permitía construir una línea de tiempo coherente sobre la evolución del objeto. Mientras se acumulaban más datos, los especialistas continuaban evaluando la estabilidad de la magnitud en intervalos cortos. Esta técnica permitía detectar cualquier irregularidad que pudiera indicar modificaciones repentinas en el proceso de sublimación. Sin embargo, los registros obtenidos tras el aumento inicial mostraban una estabilidad notable dentro de cada sesión nocturna, lo que reforzaba la interpretación de que la actividad era sostenida y no episódica. Esa estabilidad es una característica común en cuerpos que atraviesan fases de actividad moderada, lo cual coincidía con el comportamiento físico observado hasta ese momento. Cada nueva medición añadía consistencia a la interpretación científica sin desviarse de los límites de lo verificable. El análisis espectral, aunque limitado por la disponibilidad de instrumentos de alta resolución, continuó siendo una herramienta valiosa para identificar tendencias generales. Incluso sin poder determinar composiciones químicas con exactitud, algunas variaciones en la intensidad relativa de ciertas bandas ópticas podían sugerir cambios en la proporción de partículas finas dentro de la coma. Las observaciones más recientes mostraban un leve aumento en la luminosidad en rangos, asociados a dispersión eficiente por granos pequeños, una señal coherente con la evolución registrada en la fotometría. Estos datos no permitían conclusiones específicas sobre la composición, pero sí fortalecían la idea de que la actividad persistía en un nivel elevado. La trayectoria de 3I Atlas también continuó siendo monitoreada, no porque su desplazamiento orbital presentara riesgos o irregularidades, sino porque permitía determinar con precisión la cantidad de energía solar que recibía. Durante las fechas posteriores al aumento inicial, el objeto permanecía en una región donde la radiación podía seguir impulsando procesos de sublimación. Aunque la distancia al Sol no experimentaba cambios drásticos en ese intervalo, pequeñas variaciones en la orientación podían generar diferencias en la actividad de ciertas regiones de la superficie. Este tipo de fluctuación gradual es un componente normal en el comportamiento de cuerpos activos, algo que las observaciones confirmaban sin necesidad de recurrir a interpretaciones teóricas complejas. La interacción entre el objeto y el viento solar también continuó siendo monitoreada. Aunque los registros anteriores no mostraban señales de distorsión extrema en la coma, pequeños ajustes en la orientación del material podían indicar cómo las partículas recién expulsadas respondían al flujo de partículas solares. Este tipo de interacción no altera de manera significativa la magnitud del objeto, pero sí proporciona información importante sobre la dinámica del material emitido. Las imágenes tomadas después del aumento de brillo mostraban ligeras variaciones en el borde más externo de la coma, un comportamiento coherente con la acción moderada del viento solar en cuerpos activos. Además de las observaciones fotométricas y espectrales, los investigadores prestaron atención a la estabilidad morfológica del objeto. En casos donde ocurren procesos extremos o inestabilidad estructural interna, la coma puede presentar irregularidades marcadas, asimetrías pronunciadas o variaciones súbitas de brillo. Nada de eso fue identificado en 3I Atlas. Por el contrario, la estructura difusa del objeto permanecía estable, lo que indicaba que no existían evidencias de procesos violentos o inesperados. La estabilidad morfológica era un indicador clave de que el comportamiento observado seguía siendo consistente con una fase activa intensificada, pero natural dentro de los mecanismos físicos que gobiernan este tipo de objetos. El monitoreo continuo también permitió evaluar si el ritmo de aumento de brillo se estaba estabilizando. Aunque el incremento inicial había sido notable,
Las observaciones posteriores mostraban que el nivel elevado de luminosidad persistía sin fluctuaciones abruptas. Eso podía indicar que el objeto había alcanzado un equilibrio temporal entre la energía solar recibida y la tasa de sublimación de su material. Este equilibrio es común en cuerpos activos que atraviesan regiones donde la temperatura se mantiene relativamente constante durante períodos breves. Las mediciones mostraban una señal estable y clara, evidenciando que la actividad se mantenía en un nivel elevado pero coherente. Conforme se acumulaban registros, los investigadores concentraron sus esfuerzos en comparar los datos más recientes con los obtenidos en la fase anterior al aumento de brillo. Esto permitió evaluar con precisión la duración y la consistencia del comportamiento actual. La comparación mostró que el nivel de actividad era mayor que semanas atrás, pero seguía siendo absolutamente compatible con procesos físicos conocidos. No se detectaron señales de inestabilidad, ni indicios que sugirieran comportamientos fuera de lo esperado para un objeto activo, sometido a este nivel de radiación solar. En síntesis, lo que se observaba a partir de ese punto era la continuidad natural de un fenómeno ya confirmado. 3I Atlas seguía mostrando una actividad moderadamente intensificada, completamente explicable por mecanismos físicos documentados, sin requerir ningún tipo de interpretación extraordinaria. Cada nueva medición aportaba más claridad al comportamiento del objeto, permitiendo comprender cómo evolucionaba su interacción con la radiación solar y cuál era la dinámica de su coma durante este periodo. La ciencia avanzaba a partir de datos concretos, verificables y sistemáticos, y 3I Atlas seguía proporcionando exactamente ese tipo de información.